de CarReports. CarReports es un nombre feísimo y horrible, pero como es el que teníamos desde el origen, lo hemos dejado y al final entre la familia le llamamos CarReports y ahí nos quedamos. CarReports, enseguida lo vais a ver, un módulo para la generación de reports, de informes, enseguida os vamos a presentar, pero había dos reflexiones que os queríamos trasladar en este ámbito de los datos. La primera, como no podía ser de otra manera, que tenemos un primo hermano de CarReports que se llama Sinergia Data Analytics. Creo que hoy va a quedar bastante claro, ¿no? Y también yo creo que hacia el final de la sesión seguramente vamos a hacer algún comentario al respecto, va a quedar suficientemente claro lo complementarios que son ambos. Hay cosas que CarReports es muchísimo más útil que Data Analytics y hay cosas que Data Analytics tiene que CarReports no sueña, y hace 10 años que lo tenemos y no sueña con poder hacer. Entonces, simplemente son dos elementos de extracción de la información y de consolidación de reports, listados o como le queramos acabar llamando, pero son complementarios. Por lo tanto, primera reflexión, tenemos un primo hermano de CarReports que se llama Sinergia Data Analytics, que tiene su funcionalidad, tiene su espacio y tiene su utilidad. Nos da la sensación de que es casi imposible que una entidad que explote una no sea capaz de explotar la otra. Si una entidad está utilizando CarReports, seguro que Data Analytics le puede obtener un gran valor, pero también si una entidad está utilizando Data Analytics, es más que probable que CarReports le resuelva algunas de las, dijéramos, funcionalidades o requerimientos que tiene para con Data Analytics. Primera reflexión. Segunda reflexión. Gobernar el dato, gestionar el dato, dato de calidad. Vamos a hablar de una herramienta para extraer información estructurada del CRM. CarReports al final no deja ser más o menos eso. Insisto, Elena ahora os va a hacer una presentación que os va a completar mucho más. Pero los datos, hay una frase, ¿no? O un concepto muy amplio que es garbage in, garbage out, que es que si entra porquería, por utilizar palabras, ya que estamos grabando un poquito después, si entra porquería, sale porquería. Es decir, ya Elena os va a hacer un par de reflexiones al respecto en la presentación, pero os queríamos poner sobre la mesa, ¿no? Sabéis que desde Sinergia TIC estamos avanzando muchísimo con muchas de vosotras en cuestiones de gobernar el dato, de gestionar el dato, de que el dato es un elemento muy importante, de que los kits consulting que hemos hecho de datos básicos, pues llevamos, me parece que cerca de 25 o tal, hemos trabajado con muchas de vosotras los indicadores, etcétera. Simplemente, la segunda reflexión iba en esta línea. Darle la importancia que tiene a que el dato sea un dato de calidad y pensado previo a sacar el report. Una vez intentas sacar el report, ahí no hay remedio posible. Puedes hacer alguna transformación, puedes tal, pero si el dato no tiene la calidad necesaria, si no tienes ni siquiera ese dato recogido dentro de tu CRM, y vamos a centrarnos en un CRM, pero en cualquier repositorio, todo lo que pueda hacer CarReports, todo lo que os podamos explicar aquí, se queda en nada. Se queda en, tengo la manera de sacar porquería de mi CRM. Y el objetivo no es sacar porquería. ¿Sí? Insisto, dos reflexiones muy simples, dijéramos, muy triviales, si os parece, pero que queríamos poner por delante, porque vamos a analizar una herramienta que va a depender fundamentalmente no solo de vuestro conocimiento para explotar a lo mejor posible, no solo del acompañamiento que os podamos hacer, sino de la calidad que hay al otro lado. Si al otro lado no hemos conseguido recopilar en el CRM datos suficientes, datos de calidad, datos que cumplan, ¿no?, con los requisitos que tendremos, al final todo ese conocimiento se va a quedar en nada. Sí, pues nada, a lo que habéis venido, ¿no? Vamos a aquello que habéis venido. Elena es una de las personas que más se ha peleado últimamente en el ámbito de los datos, ¿no? Vuelvo a ese concepto global de los datos. Es una de nuestras consultoras del equipo de atención a entidades. Y como os decía, vamos a lanzar una parte de presentación y una parte efectiva viendo, ¿no?, compartiendo pantalla y viendo la propia herramienta. Dudas que tengáis, por favor, hacérnoslas llegar por aquí. Estaremos encantados de ir respondiendo alguna de nosotras en el foro. Y nada más, que aprovechéis el rato y que al salir de aquí aprovechéis mucho más el CarReports. Elena, todo tuyo. Hola. Vale, bueno, nada, como os decía Pedro, yo soy Elena y bueno, voy a encargarme de la formación de hoy, ¿vale? Es una formación en CarReports, que es una herramienta que tenéis a vuestra disposición desde el CRM. Es una herramienta que es muy potente, entonces, bueno, no nos daría tiempo en 1 hora y media a abordar todas sus funcionalidades,
Entonces nos vamos a quedar como con la parte básica para que aprendáis a utilizarlo desde el principio y más adelante podamos seguir profundizando en otras formaciones. Los objetivos de esta sesión son pues estos básicamente, que sepamos qué es CARREPORS, que sepamos para qué nos sirve, en qué nos puede ayudar, saber cuáles son las buenas prácticas a la hora de crear un informe y construirlo con conocimiento de causa. Como decía Pedro, ahora mismo desde Sinergia hay dos herramientas muy potentes desde Sinergia CRM hay dos herramientas muy potentes para la explotación de datos, que son CARREPORS y Sinergia Data Analytics. Entonces, pues también entender un poco en qué momento es recomendable utilizar CARREPORS frente a Data Analytics. Y la última parte de la sesión de formación será crear un informe básico desde el principio para que podáis entender cuáles son los pasos que tenéis que seguir cuando os enfrentéis vosotras a esto. Vale, entonces en primer lugar, ¿qué es CARREPORS? Vale, CARREPORS es, como os comentaba, es una herramienta de extracción de datos y dentro del CRM lo tenéis como un módulo. ¿Vale? Desde este módulo vamos a poder consultar información registrada en el resto de módulos, filtrando, combinando información entre distintos módulos y, como os decía, pues claro, esta es la forma de explotar esta información que tenemos en el CRM, que, como os decía Pedro también en su reflexión, es imprescindible que la información que esté registrada, esté bien estructurada y sea de fiar, porque si no, por muy potente que sea la herramienta que tenemos para extraer, no vamos a extraer datos de calidad. ¿Para qué podemos utilizar CARREPORS? Vale, pues para obtener listados a medida desde personas, inscripciones, de lo que necesitemos, para poder cruzar información entre módulos. Sabéis que en el CRM tenemos muchos módulos distintos y hay distinta información está en distintos módulos que están vinculados entre ellos y muchas veces nos enfrentamos a tener la necesidad de querer obtener información en un mismo momento que está pues, en el módulo de personas, por ejemplo, y en el módulo de compromisos de pago. Pues desde CARREPORS podemos cruzar información de estos dos módulos y sacarla en un mismo listado. También nos puede ayudar con estadísticas básicas de los datos que tenemos. Nos sirve también para el mantenimiento de listas de público objetivo. No sé si todas estáis familiarizadas con el uso de estas listas, pero estas listas nos ayudan a comunicarnos con la base social a través de campañas o nos pueden ayudar también, por ejemplo, a las inscripciones en eventos. Entonces, es muy importante poder mantener actualizadas estas listas de público objetivo. En ocasiones esto puede ser tedioso si tenemos que ir introduciendo uno a uno cada uno de los registros, pero a través de CARREPORS nos va a permitir filtrar de una forma bastante sencilla cuando sepamos utilizarlo y poder mantenerlas actualizadas. Con el ejemplo práctico también veremos un poco cómo hacer esto. Y en último lugar, que desde luego no es el menos importante, una exportación de datos. Sabéis que desde los distintos módulos del CRM podemos hacer una exportación de datos, nos va a exportar todos los campos que tenga ese módulo. En el caso de personas, por ejemplo, nos va a exportar muchísimos datos y seguramente no necesitemos exportar todos esos datos. Desde CARREPORS vamos a poder manejar qué información es la que queremos exportar y cuál no. E igual que en el caso de antes, poder además exportar información cruzada de distintos módulos. Vale. Para cualquiera de los casos anteriores de utilización de CARREPORS es imprescindible que la información que se recoge en el CRM sea de calidad. Si no tenemos información de calidad, no vamos a obtener información de calidad. Parece como muy obvio, pero bueno, merece la pena resaltarlo. La elaboración de estos informes, además, nos puede ayudar a
darnos cuenta de que hay una parte de la información que pensábamos que estábamos recogiendo bien y que no lo estamos haciendo, y a dar una vuelta a cómo recogemos esta información. En cualquier caso, antes de ponernos a hacer un informe, va a ser necesario que entendamos y analicemos cómo estamos recogiendo esta información. Ya no solo que sea de calidad, sino tener muy claro cómo está estructurada, dónde guardamos las cosas. No nos sirve de nada tener, como decía antes, una herramienta muy potente si no sabemos decirle dónde tiene que ir a buscar esa información. Entonces, bueno, como recomendaciones o buenas prácticas antes de ponernos a crear nuestros informes, lo que os comentaba, conocer la estructura del CRM, saber el módulo base sobre el que vamos a construir nuestro informe, entender cómo guardamos la información en ese módulo, saber con qué otros módulos están vinculados, cómo están vinculados. ¿Es un campo relacionado? ¿Es una relación entre módulos? ¿Qué tipo de relaciones? ¿Uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos? ¿En qué módulo tengo cada dato que necesito extraer? Todo este planteamiento tenemos que tenerlo muy claro a la hora de ponernos a elaborarlo. Si no tenemos claro cómo está estructurado, cuando vayamos a elaborar el informe, no vamos a saber dónde tenemos que ir a buscarlo, ¿vale? Entonces, es imprescindible tener clara la estructura de los datos que necesito. Usar filtros dentro del informe. Usar filtros tiene varios beneficios. En primer lugar, para informes que tienen muchos datos, nos va a resultar más rápida la carga del informe en sí mismo. También nos va a permitir reutilizar el informe. A la hora de elaborar una memoria anual, que muchas veces voy a necesitar cada año extraer la misma información, no es necesario que cada año me ponga a elaborar un informe. Puedo tener el mismo informe, añadirle un filtro de fecha y que el próximo año actualizo ese filtro de fecha y saco la información del último año. Esto me facilita el trabajo porque no tengo que crear un informe desde cero y además me permite tener más limpio el CRM y no cargarlo de muchísimos informes que luego es muy difícil buscar qué es dónde está el informe que necesitamos o si lo tenemos siquiera. Esto que comenta Elena, perdona Elena, te interrumpiré alguna vez, aunque solo sea por lo que nos duele en el alma a veces cuando entramos en determinadas instancias. Esto que comentaba Elena es extraordinariamente importante. Tenemos organizaciones que cuando entramos en vuestras instancias, porque nos solicitáis entrar para cualquier tipo de análisis, etcétera, nos hemos llegado a encontrar con asistencia evento 1, asistencia evento 2, asistencia evento 3, asistencia evento 4 en cursos de formación. O no, como decía Elena, ¿no? Necesito hacer una memoria y resulta que estoy haciendo, ¿no?, cada año. El uso de informes, más allá de que luego nos permita jugar con el propio informe para obtener información, simplifica enormemente la estructura. Entrar en una estructura de informes de Carreport y encontrarte con 297 informes, a menudo a nosotras mismos nos parece inmanejable, ¿no?, cuando entramos en vuestras instancias. Entonces, el uso de informes, esto de la repetición, reutilización de informes, pasa casi por el punto anterior, no solo estructurar y conocer la estructura del CRM, sino incluso a lo mejor hasta planificar los informes y poner sobre la mesa qué informes quiero tener. Y cuando veamos que 3 informes son lo mismo, pero que solo cambia una categoría, hombres, mujeres, no sé cuánto, evento 1, evento 2, evento 3, año 2023, 24, 25, en ese momento nos estamos equivocando haciendo 3 informes y deberíamos pasar a hacer uno solo. Como ha dicho Elena un par de veces, hay cosas que son de sentido común, pero por favor creednos cuando a veces estas cosas de sentido común las ponemos sobre la mesa porque nos encontramos, ¿no?, con verdaderas monstruosidades de módulos de informes que seguramente la entidad se podría haber ahorrado y simplificar. Perdona, Elena, dale. Nada, muchas gracias. Vale, esto son como estos 2 consejos que hemos estado viendo ahora mismo, son más incluso independientes de Carreport, ¿vale? Se podrían aplicar a cualquier otra herramienta de explotación de datos. De ahora
es más concreto de esta herramienta, ¿vale? Que es que los cambios no se guardan automáticamente. Yo voy haciendo y voy a tener que ir guardando para no perder los cambios, ¿vale? Entonces nos acordamos de guardar a menudo para, pues, por lo que pueda pasar, que no nos echemos las manos a la cabeza. Duplicar informes. Esto en varios sentidos. Cuando yo estoy trabajando sobre un informe y ya llevo un tiempo dedicado a ello y he llegado a una versión que, aunque no sea mi versión definitiva, es una versión bastante estable desde la que puedo trabajar y desde la que me puedo fiar, puede ser conveniente en este momento duplicar el informe y seguir trabajando sobre el duplicado. De esta forma, nos aseguramos que si en algún momento hacemos algo que nos desencaja otras cosas que ya teníamos planteadas, vamos a poder volver a la versión que más o menos nos podía convencer y volver a trabajar desde esta. Nos sirve no solamente para cuando estamos trabajando en un informe, nos sirve también para trabajar con informes que ya están creados, ¿vale? En todas las instancias hay una batería de informes de ejemplos que, aunque no se ajusten exactamente a vuestras necesidades, muy posiblemente podáis tomarlos como punto de partida y, en vez de trabajar desde cero, trabajar desde un informe que ya está creado. Sería óptimo que, en vez de trabajar directamente sobre el informe de ejemplo creado, duplicaseis este informe y trabajaseis sobre el duplicado para poder acudir siempre al informe original, ¿vale? También es importante que, si estamos creando informes que son muy complejos en cuanto a que recogen muchas columnas distintas el informe, o que en cada columna le estamos metiendo muchísimas operaciones que hacer, es aconsejable en este sentido que dividamos el informe en dos más sencillos y luego ya podremos explotar esta información con el uso de otras herramientas, ¿vale? Pero que no nos queden informes demasiado complejos. Y bueno, luego, aunque no esté en la presentación escrito, pero también es importante que una vez que tengamos creado nuestro informe, nos aseguremos de que lo que hemos obtenido era lo que estábamos buscando obtener, ¿vale? Podemos fijarnos en algún dato concreto del que sepamos cómo tiene que aparecer en nuestro informe y comprobar si efectivamente aparece como estábamos esperando, ¿vale? No, o sea, hacer autoexaminaros vuestro informe. Vale. Hasta aquí la parte de buenas prácticas. Vamos a entrar ahora en la parte de seguridad en los informes en cuanto a quién tiene y quién no tiene acceso, ¿vale? Sé que no todas las que estáis en la formación de hoy, no todas sois administradoras del CRM y no tenéis por qué saber qué son roles, qué son grupos de seguridad. Si os suena chino, podéis desconectar un ratito pero bueno, me parece que es importante que por lo menos tengáis claro quiénes pueden entrar, quiénes no, cómo se decide y por qué a veces tal vez no aparecen las cosas. Vale. En primer lugar, la parte de los roles. CARReports, como os comentaba al principio, es un módulo del CRM. Como un módulo del CRM, desde los roles podemos gestionar quién tiene acceso y cómo tiene acceso al CRM, o sea, al módulo de CARReports, perdón. Esto no habla de la información que está explotando cada uno de los informes, sino de CARReport como módulo, ¿vale? En la presentación ahora mismo podéis ver una captura de pantalla de una configuración de un rol sobre el módulo de CARReport, que tiene habilitado el módulo y que solamente puede eliminar y editar registros de los que es propietario. Esto quiere decir que una persona que tenga este rol aplicado podrá eliminar informes de CARReports que estén asignados a su usuario del CRM y podrá editar únicamente informes de CARReports que estén asignados a su usuario de CARReport. Y no podrá ni eliminar ni editar otros informes. Sí que podrá
verlos en listas y que podrá meterse al detalle del informe, pero no va a poder ni editar ni eliminarlos. Esto no habla de la información del informe, sino del informe como registro del módulo CARReport. Vale, en cuanto a la información que contienen los informes, un usuario con un rol que tenga acceso a CARReport podrá ver y listar, podrá ver toda la información que contengan los informes a los que tiene acceso, ¿vale? Es decir, si una persona, por ejemplo, tuviera restringido el acceso al módulo de compromisos de pago, pero puede acceder a un informe en el que hay compromisos de pago, va a tener acceso a esta información. La forma, a través de roles, de limitar esto es, como veis en este caso, que en este caso es personas, enlistar que solamente aparezca propietario, ¿vale? De esta forma, al meterse en un CARReport, solamente va a poder ver los registros de los que es propietario, solamente va a poder obtener la información de los registros de los que es propietario del módulo de personas, compromisos de pago o sobre los que esté basado el informe. Esto en cuanto a roles, ¿vale? En cuanto a grupos de seguridad, CARReport también funciona como módulo, entonces los registros de CARReport heredan el grupo de seguridad de la persona que los crea. Una persona con grupos de seguridad podrá ver y editar los informes que compartan grupos de seguridad con ellos. Y en este caso, a diferencia de con los roles, los grupos de seguridad sí que aplican para los datos que muestran los informes. Si yo de compromisos de pago solamente tengo acceso a unos datos concretos por grupos de seguridad, en los CARReports efectivamente solamente podré ver ese grupo reducido de información a la que tengo acceso y no podré ver otro. Vale, bueno, esto pues la parte así como de acceso a la información a través de estos informes. Para esas personas que decía Elena, ¿no? Que os pueda sonar un poco a chino todo esto de los roles grupos de seguridad, primero porque no seáis administradoras o en segundo lugar porque vuestra organización, por el motivo que sea, no utilice, deberíamos utilizarlo todas, como digo, deberíamos ser conscientes de que existe el concepto de rol y grupo de seguridad. Mi resumen, reflexión en este bloque va en la línea de CARReports es una potentísima herramienta de extraer información del CRM, pero debe ser supervisada, planificada, ¿no? Por decirlo, me parece la palabra más razonable, planificada por quien de vosotros en la organización pues gestione el acceso a nivel de administrador, bueno, por eso, ¿no? Para seguir protegiendo la información, insisto, ¿no? Un poco como lo que decía Elena, ¿no? El alto potencial que tiene de acceder a módulos, submódulos, relaciones, tiene que tener una cierta planificación por parte de la organización para que pues, Fernando no pueda llegar a un nivel de detalle de información que posiblemente no tenga por qué llegar, más allá de porque no lo necesite o simplemente porque no queramos que haya determinados perfiles que entren ahí. Entonces, insisto que, como decía Elena, ¿no? Puede ser que haya personas que estáis asistiendo a esta formación que no tengáis dominio, control o conocimiento, pero sí creemos que como organización el uso de CARReports debe tener una capa de supervisión, una capa de planificación para garantizar que no solo a las personas usuarias les llegue la información que les tiene que llegar, sino también que no les llegue aquella que no les tiene que llegar, ¿no? Y como ha dicho Elena, pues hay determinadas vías de acceso a la información que debemos ser capaces de controlar, sea poniendo roles o sea poniendo grupos de seguridad para ese acceso. Vale, bueno, esto que comentaba Pedro, efectivamente, también no era el objetivo principal de esta formación, sino que el objetivo principal es aprender a utilizar CARReports. Entonces, para profundizar más sobre este aspecto, podéis acudir a la wiki que está explicado en más detalle el acceso tanto a través de, tanto gestionado con roles como gestionado con roles y grupos de seguridad, ¿vale? El objetivo de esta sesión de formación era
poder elaborar en directo un caso práctico con vosotras desde el principio y entonces pues es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a buscar cómo crear un informe en el que lo que queremos obtener es esto, un listado de personas que son beneficiarias de la entidad, que son usuarias y también de las preusuarias, en los que podamos obtener algunos de sus datos, como son su móvil y su correo electrónico, por si tenemos que ponernos en contacto con ellas, el género y la edad para poder hacer un poco de estudio de datos y las horas que han asistido a eventos que han tenido lugar este año, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como os comentaba al principio, es tener claro dónde está esta información en el CRM, ¿vale? Como veis, estamos hablando de datos que están distribuidos en distintos módulos. No están todos en personas, no están todos en eventos, no están todos en inscripciones, están en distintos módulos, ¿vale? ¿En qué módulos están? Pues en primer lugar están en el módulo de personas. En el módulo de personas vamos a poder acceder al nombre y al apellido de estas, a la edad y al género, las relaciones actuales, que como sabéis es un campo autocalculado que extrae la información del módulo de relaciones con personas en función del tipo de relación y de las fechas de alta y de baja, y el móvil de las personas. Esto está todo en el módulo de personas. También tenemos datos de los que necesitamos que están en el módulo de las inscripciones, ¿vale? Como son el estado de la inscripción o las horas asistidas. Las horas asistidas, igual que relaciones actuales, es un campo autocalculado también por el CRM que extrae la información de las asistencias, ¿vale? Entonces, relaciones con personas y asistencias son módulos de los que no vamos a extraer información directamente en el informe que vamos a crear, pero que son módulos que están implicados también en la introducción de los datos que necesitamos para ahora extraerlos, ¿vale? Entonces, todos estos módulos tenemos que tener claro cómo funcionan, dónde se recoge la información, cómo se recoge la información y saber si la estamos recogiendo bien, ¿vale? Entonces, os decía, inscripciones, tenemos el estado de la inscripción y las horas asistidas. Vamos a tener también que extraer información del módulo de eventos, ¿vale? Del módulo de eventos tendremos la fecha de inicio y el nombre del evento. Tal vez no es información que vayamos a tener como tal en el informe, no es información que explícitamente vaya a aparecer ahí, pero sí que es información a la que vamos a acudir para poder filtrar por ella, ¿vale? Otro módulo implicado, aunque no lo parezca, es direcciones de email. No es un módulo como tal, es como un pseudomódulo y de aquí vamos a poder extraer la información de la dirección de correo principal de las personas y si están reusados o no están reusados este correo, ¿vale? A través de direcciones de email obtenemos la dirección de correo que esté marcado como principal en el módulo de personas. Si quisiéramos obtener otras relaciones, otros correos electrónicos de personas, tendríamos que hacer uso de otro campo, ¿vale? Entonces, bueno, planteado ya el caso práctico, vamos a ponernos, ¿vale? Este es el CRM, como ya sabéis todas, y desde explotación, a no ser que lo hayáis cambiado, estará colgado el módulo de CarReports, ¿vale? El módulo de CarReports, como os decía, es un módulo más, tiene su vista de lista con cada uno de sus registros, podemos filtrar por distintos campos, podemos editar las columnas y tenemos aquí para crear o para ver informes. O sea, hasta ahora un módulo más del CRM. En este módulo, como os decía, os aparecerán la batería de informes de ejemplos que se cargan con cada una de vuestras instancias y que podéis meteros a ver cómo están diseñados, que podéis duplicar para tomarlos como ejemplo o incluso utilizarlos así si os sirven tal y como vienen.
Vamos a crear el informe que estábamos viendo. Vale. En el momento de crear un informe se nos abre una ventana de este tipo. Lo primero que tendremos que hacer es poner un nombre a nuestro informe, ¿vale? Como os decía antes, Pedro, en una de sus reflexiones, aquí no solamente voy a meter informes yo, vamos a estar metiendo informes toda la organización. Sería óptimo pensar qué informes vamos a meter, cómo los vamos a meter, cómo los vamos a organizar. Una forma de organizarlos podría ser a través del nombre. Podemos poner, por ejemplo, al principio un pequeño acrónimo del área o del departamento al que que utiliza este informe, o bueno, cualquier forma que vosotras penséis que os pueda servir, pero eso, que el nombre del informe luego todo el mundo pueda entender a qué se refiere. En este caso vamos a poner formación del día de hoy. Vale. El estado es una forma de calificar el informe, ¿vale? Por ahora lo vamos a dejar en estado de borrador. Y la segmentación nos sirve, ahora mismo solamente está en valor de ejemplo 1 y valor de ejemplo 2. La segmentación nos va a servir para poder filtrar mejor los informes, ¿vale? El usuario como el usuario asignado. Y vale, aquí tenemos las distintas pestañas que nos van a permitir, cada una de ellas, editar el informe en distintos aspectos. La primera pestaña, que es en la que aparece el informe, pero que no es la primera en orden, es manipular. Aquí iremos introduciendo cada uno de los campos del CRM que se traducirán en columnas de nuestro informe que queremos incluir en el informe. Tenemos también la pestaña de seleccionar. En esta pestaña vamos a editar los filtros del informe. Tenemos también la pestaña de mostrar. En esta pestaña iremos editando distintos aspectos más visuales del informe que estamos elaborando. En la parte de visualizar podremos añadir distintas gráficas y en la pestaña de exportar podemos elegir las distintas exportación queremos que se pueda o no hacer de estos informes. Iremos viéndolas en detalle a medida que vayamos haciendo el informe. Vale, lo primero que tenemos que decidir, y es una decisión bastante trascendental porque luego no vamos a poder deshacerla, es de qué módulo vamos a partir para elaborar nuestro informe. En el caso que estamos viendo ahora, el módulo del que vamos a partir es de personas, ya que todos los demás módulos están colgando desde ahí y lo que queremos es un listado de personas. En otros casos, tal vez la decisión no es tan clara y tal vez hay que pensar y poder hacernos un boceto del informe que queremos elaborar antes de decidir el módulo del que partiremos. Vale, en este caso es personas. Desde aquí añadimos el módulo de personas. Y aquí abajo nos aparecen todos los campos de personas, en este caso, que podemos añadir a nuestro informe. ¿Vale? Hemos dicho que de personas lo que queremos añadir es el nombre. Añadimos el nombre. De personas queremos añadir también los apellidos de las personas. Los añadimos. La edad. El género y el teléfono. Vale, ya hemos añadido nuestros campos de personas.
vamos a ver cómo nos va quedando, ¿vale? Si le damos al botón de guardar, nos va a sacar ya el listado. Hasta ahora lo que estamos haciendo es una vista un poco elaborada del módulo de personas, ¿vale? Nos va a poner cada una de las personas que tenemos registrada en el CRM, con su edad, su género y el teléfono de casa, que es lo que le hemos pedido que haga. Vale. Vamos a seguir editando. Lo siguiente que vamos a introducir es la dirección de correo electrónico de estas personas, ¿vale? Entonces, si le damos a esta flechita de aquí, nos despliega todos los módulos que están vinculados al módulo de personas a través de relaciones, ¿vale? En este caso hemos dicho que queremos ir a la dirección de email. Vale, en la dirección de email, aquí abajo vemos todos los campos de este módulo que podemos meter en nuestro informe. En este caso, acordaros que son las direcciones de email principales, ¿vale? Os voy a enseñar, perdón, aquí en personas otra vez, volvemos a personas, hay un campo que se llama lista de direcciones de correo que nos pondrá para cada persona. ¿Lo vemos? Nos pondrá para cada persona todas las direcciones de correo electrónico que tienen, tanto principales como no principales. Seguramente, ay, vale, por ejemplo, esta persona tiene dos direcciones, pues nos pone las dos direcciones concatenadas, ¿vale? De las 9.080 personas que hay en esta instancia del CRM. Al tener las direcciones concatenadas solamente podemos ver cuál es la dirección de correo electrónico y no vamos a poder ver si, en este caso, por ejemplo, si está reusado o no está reusado. Entonces, esto no me sirve, le doy a borrar y simplemente quita el campo que acabamos de meter. Volvemos a direcciones de correo electrónico. Direcciones de email. Queremos que nos diga cuál es la dirección de email y queremos que nos diga también si está reusado o no está reusado. Le damos a guardar para poder ir viendo la información que vamos sacando y porque además, como os decía antes, es recomendable ir guardando poco a poco aquellas cosas que vayamos haciendo. Vale. ¿Qué es lo que vemos ahora? Bueno, primero vemos que efectivamente nos ha puesto la dirección de email y nos ha indicado si esta dirección de email está marcada como reusada o no reusada. Lo siguiente que vemos es que de las 9.000 personas han pasado a 1.973. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre por esta columnita que tenemos aquí de requerido, ¿vale? Esta columna lo que indicamos en ella es si es obligatorio o no que exista esta relación, ¿vale? En el módulo principal no da igual que lo modifiquemos, no sirve para nada. En los módulos vinculados con el requerido, lo que vamos a decir es, en este caso, por ejemplo, que solamente nos saque a las personas que tengan una dirección de email, ¿vale? Las personas que no tienen dirección de email no aparecerán. ¿Por qué? Porque es requerida que esta relación exista. Podemos cambiarlo a opcional y ahora sí nos aparecerán otra vez todas nuestras personas, ¿vale? Las 9.080 que teníamos al principio, porque ahora el CRM nos extrae las personas que tienen dirección de email con su dirección de email y las personas que no tienen dirección de email principal simplemente nos aparece con ese dato vacío, ¿vale? Esta es la forma que tenemos de decir si es obligatoria o no es obligatoria que exista una relación en este sentido. Como veis, he puesto opcional solamente en este campo, no es necesario que lo pongamos en todos los campos de esa relación. Tomará como correcto el primer campo que pongamos, ¿vale?
Bueno, en esta columna de requerido y opcional funciona un poco diferente cuando cuando las personas que acceden a estos informes tienen aplicados grupos de seguridad sobre los registros que recoge el informe, ¿vale? Son unas particularidades que no da tiempo a abordar en esta formación y que se verán en la formación de Carrepos más avanzada. Vale. Lo siguiente que vamos a introducir ahora son las inscripciones. ¿Vale? Las inscripciones cuelgan del módulo de personas también y aquí tenemos el módulo de inscripciones. Vale, vamos a poner, por ejemplo, el nombre de la inscripción para ver cómo funciona esto. Vale, vemos además ahora que, bueno, cuando vemos el listado de informes, el nombre que aparece en las columnas, ¿vale? Es el nombre del campo que estamos cogiendo. Ahora mismo tenemos dos nombres, porque tenemos el nombre de persona y tenemos también el nombre de la inscripción. Y vemos además que ahora nos aparecen personas duplicadas, ¿vale? ¿Esto por qué es? Las personas duplicadas nos aparecen porque son personas que tienen más de una inscripción, ¿vale? Esta primera persona tiene aquí una inscripción a un evento y aquí tiene una inscripción a otro evento distinto. Entonces, el CRM lo que hace es coger los datos de esta persona, los datos de su dirección de email y los repite tantas veces como inscripciones tenga y nos saca una línea por cada una de las inscripciones. Vamos a ver cómo resolver esto. En primer lugar, lo más fácil, cambiarle el nombre a las columnas. Si hacemos doble clic en el nombre, podemos cambiar el nombre a las columnas. Aquí podemos poner nombre e inscripción, por ejemplo. Y aquí arriba podemos poner nombre de la persona. Vale, esto era fácil. Vamos a ver cómo podemos hacer que no nos aparezcan las personas duplicadas, porque aunque ahora hayamos visto el nombre de las inscripciones, el objetivo de mi informe es tener un informe con el listado de las personas que han participado en algún evento. No me interesa tenerlas 15 veces repetidas a cada una de ellas. Vale. Como sabéis, cada uno de los registros del CRM, lo que sea, tiene un campo asociado que es el ID, el identificador de este registro. Cada uno de ellos tiene un identificador que es único, porque si no, no cumpliría con su función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el ID de las personas, ¿vale? Y ahora ya las podemos tener identificadas de forma única a cada una de ellas con este campo. Y lo que vamos a hacer es agrupar por este ID. ¿Qué es lo que va a hacer Carrepos con esto? Para cada ID va a sacar un único registro y va a poner solamente una línea, ¿vale? Si le damos a guardar, vemos en primer lugar que el cambio que hemos hecho de la columna se ha aplicado, está recogiendo ahora el ID y de nuevo tenemos las personas que aparecen una única vez, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que lo que hemos hecho ha sido, solamente nos aparece cada persona una única vez y el CRM lo que coge es una inscripción. ¿Qué inscripción? La primera que encuentra, ¿vale? Estamos perdiendo información. ¿Cómo podemos solucionar esto? Tenemos aquí funciones, ¿vale? Ya establecidas que nos van a permitir indicar cómo queremos que se agrupen, si es que se agrupan cada una de estas cosas, ¿vale? El nombre de la inscripción en concreto no me interesa, pero tal vez sí que me interesaba, perdón,
me voy al módulo de inscripciones. Sí que me interesaba saber cuántas horas había asistido. Vale, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero saber cuántas horas ha asistido una persona a cualquier evento? No, quiero saber cuántas horas ha asistido en total. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues lo que tengo que hacer es sumar las horas que ha asistido a todas las inscripciones, ¿vale? Me aparece aquí la suma de las horas asistidas, ¿vale? Vamos a comprobar si ahora desagrupo y vuelvo a cargar el informe. Uy, no sé qué he hecho. Ah, vale, perdón. Vale. Por ejemplo, esta persona, Jauma, tiene 4 asistencias. Aquí tiene una asistencia a un evento con 14 horas asistidas y aquí tiene otras 4 horas asistidas. Vale. Si vuelvo a agrupar, como habíamos dicho, que me agrupe por ID de la persona y que las horas me las sume, comprobamos que Jauma tiene las 14 más las 4, 18 horas asistidas, ¿vale? Lo está agrupando por ID y con este campo lo que está haciendo es sumar estas horas. Vale. Estamos perdiendo la información de cuántas inscripciones ha tenido una persona. En el caso de alguna persona hemos visto que tenía 0 horas asistidas y que tenía varias inscripciones. Pues vamos a ver cómo contar estas inscripciones. De nuevo, ahora desde inscripciones lo que vamos a hacer es contar cuántos identificadores distintos tiene esta persona asociado de inscripciones, ¿vale? Inscripciones como módulo también tiene un ID, como os decía, y lo que vamos a hacer es contar cuántos de ellos distintos tiene. ¿Vale? De esta forma vemos, por seguir con el caso de esta persona que ya habíamos visto antes que tenía 4 inscripciones, vemos aquí que ha contabilizado los 4 identificadores de todas sus inscripciones, o sea, el identificador de cada una de sus 4 inscripciones. Vale. Bueno, ya tenemos un informe bastante bien elaborado de lo que necesitábamos. Vamos a cambiar esto de ID y lo vamos a poner, por ejemplo, cantidad de inscripciones. Y nos vamos a ir ahora a la página a la pestaña de mostrar para hacer que el informe, lo que veamos, sea un poquito más, nos resulte un poco más fácil de visualizar. Vale, lo primero que queremos, el ID de las personas, pues nos da igual, no nos aporta información en este informe en concreto. Pues simplemente le decimos que no queremos que nos lo muestre y ya está. Esto es lo que hace esta columna. Esta otra columna nos crea un vínculo con el registro del CRM al que hace referencia a ese campo. Por ejemplo, si yo le pongo en el nombre de la persona, le digo que sí, ahora el nombre de la persona que tendrá un hipervínculo al registro de esta persona. Ahora lo vemos. Ordenar nos permite decidir si esta columna del informe se ordena de forma ascendiente, de forma descendiente o no aparece ordenada, pero luego voy a poder ordenar por ella. Vamos a poner aquí ordenar.
En la anchura nos permite pues, lo que es que desde el principio esta columna se muestre de forma pues, más ancha. Pues, por ejemplo, el nombre de la persona lo vamos a poner en 150 y sus apellidos lo vamos a poner en 200. Y la dirección de email pues la vamos a poner también en 150 también porque no estábamos viéndola antes del todo. Vale. Lo que os decía, el nombre de la persona, en primer lugar, puedo ordenarlo de forma ascendiente o descendiente. Ahora aparece en el color de la instancia, de forma que si yo hago clic aquí, voy al registro de la persona. ¿Vale? Hemos creado un vínculo con el registro de la persona. Vamos a ver ahora que el nombre de la inscripción, por ejemplo, lo vamos a quitar porque en realidad solamente nos está sacando el nombre de una única inscripción y no necesitamos verlo. El nombre de la inscripción lo voy a quitar. Vale. ¿Qué nos pasa ahora? Por ejemplo, el nombre de la persona nos aparece en una columna, los apellidos nos aparecen en otra. Una forma de poder hacer que nos aparezcan todos juntos sería a través de las funciones personalizadas, ¿vale? Las funciones personalizadas permiten introducir sentencias en MySQL correctas de forma que podamos directamente solicitarle a la base de datos ya una estructura distinta de los datos. En este caso lo que voy a pedirle es que el nombre y los apellidos me aparezcan en una única columna. ¿Vale? Este es un ejemplo que está registrado en la wiki y que podéis acceder ahí. Sería así, que me concatene el nombre y el apellido. ¿Vale? Lo que tenemos que introducir aquí son los nombres de los campos a nivel de base de datos de los campos que queremos, ¿vale? Si le doy a guardar ahora, en esta columna me va a mostrar ya nombre y apellido todo junto. Entonces, esta columna de apellidos, pues no la necesito, la voy a quitar. Vale. Nos falta ahora la parte de los filtros, porque ahora mismo lo que estamos viendo en el informe son todas las personas que hay en el CRM que hayan ido, que tengan al menos una inscripción, ¿vale? En inscripciones hemos puesto que esté requerido, entonces solamente nos está mostrando las personas que tengan alguna inscripción. ¿Qué era lo que yo necesitaba? Que las personas fueran usuarios o preusuarios de mi entidad. Vale, entonces ya nos vamos a meter en la parte de filtros. Voy a la pestaña de seleccionar. Todos los filtros que introduzca en el informe, por defecto, van a tener aplicada la lógica AND, ¿vale? Es decir, que tienen que cumplirse todos los filtros que yo pongo. Se puede cambiar esta lógica a OR y entonces podría ser unos filtros u otros filtros, pero por ahora, para no liarnos, vamos a dejarlo así. Si nos diese tiempo más adelante a ver cómo hacer lo otro, lo veríamos. Vale. Primera condición que hemos dicho, que las relaciones actuales sean de usuario o preusuario. Para eso, desde el módulo, arrastramos el campo sobre el que queremos aplicar el filtro y aquí podemos decidir varias cosas. En primer lugar, la operación, ¿vale? Si queremos comprobar que los campos sean iguales a un valor, si queremos comprobar que sean distintos, si queremos comprobar que son vacíos, que están nulos, bueno, las distintas opciones que aparecen en este desplegable. En este caso, lo que yo quiero ver es si es usuario o preusuario, si es uno de ellos, ¿vale? Como este campo es multiselección, funciona como multiselección,
y también en los campos de tipo desplegable nos aparecen aquí los posibles valores que va a tomar. Si es un campo de texto libre no nos van a aparecer valores y tendremos que introducirlo directamente. Entonces, en este caso hemos dicho que sea o preusuario o usuario. Ya está. Vale. Aquí tenemos otro requerido, ¿vale? Este requerido no es el mismo requerido que en la pestaña de manipular. Este requerido puede tomar valores requerido, not existing y optional. El requerido quiere decir que los registros tienen que cumplir con que, en este caso, las relaciones actuales sean preusuario o usuario sí o sí. El not existing para la formación avanzada también. Y el opcional lo que quiere decir es que me sirve o bien que cumpla con la condición que he puesto en el filtro o bien que esté vacío, ¿vale? En este caso quiero que sí que cumpla con la condición que está en el filtro y no me sirve con que esté vacío. Permitir la edición. Lo que me permite va a ser sacar el filtro para que se pueda jugar con él desde el propio informe, ¿vale? En este caso, como estoy sacando una lista de personas usuarios o preusuarias, no me interesa que se puedan manejar fuera del informe. Lo voy a dejar así por ahora. Vale. Si le doy a guardar, vemos que las 1000 y pico personas que había antes han pasado a ser 136, ¿vale? Ahora ya solamente estoy viendo la información de nombre, edad, género, teléfono, dirección de email principal, si está o no está reusado, las horas asistidas a cualquier evento de las personas que son actualmente usuarias o preusuarias. Habíamos dicho que, además de esto, queríamos también que los eventos hubieran tenido lugar este año, ¿vale? Entonces, si nos acordamos de la estructura del CRM, las personas no van a estar vinculadas directamente a los eventos, sino que van a estar vinculadas a través de estas inscripciones. Entonces, vamos a filtrar por eventos. Parto desde personas. Voy a inscripciones, si le doy a esta flecha me aparecen aquí todos los módulos con los que está vinculado el módulo de inscripciones. En este caso el que quiero es el de eventos. Vale, y lo que quiero es que la fecha de inicio sea en 2025. Entonces, cojo el campo de fecha de inicio. Como os decía antes, es muy interesante que podamos editar estos filtros también. Entonces, si este informe yo le necesitase todos los años, pues ¿por qué no reutilizar este informe todos los años simplemente filtrando cada vez por una fecha distinta? Así que le voy a permitir que se pueda editar. ¿Qué es lo que me va a hacer esto? Ahora mismo no está filtrando por fecha de inicio, ¿vale? Porque le he dicho que lo ignore, pero me lo ha sacado aquí fuera y entonces yo desde aquí voy a poder filtrar por esta fecha de inicio. En este caso, lo que me interesaría sería que fueran de 2025. Aquí, al ser una fecha, tenemos otras operaciones distintas y una de las que nos permite es que sea este año. Le doy fuera y me filtra. Bueno, pues este año esta es la gente que ha asistido, la gente que tiene alguna inscripción con sus horas asistidas y la cantidad de inscripciones a eventos que han tenido lugar este año, ¿vale? Y estas son las horas asistidas de todas las inscripciones que tienen en eventos que han tenido lugar este año, ¿vale? Vale. Podríamos meter tantos filtros como considerásemos necesarios, ¿vale? Por ahora nos vamos a quedar con esto porque es un informe bastante sencillito y para que nos dé tiempo y no se nos haga aquí la hora de comer. Y vamos a meter alguna
alguna pequeña gráfica, ¿vale? Las gráficas no son el punto fuerte de CARReports. El punto fuerte de CARReports son todos los listados que podemos crear, pero nos permite igualmente añadir alguna. Desde la pestaña de visualizar podemos elegir las gráficas. Entonces, en apariencia lo que elegimos es cuántas gráficas van a aparecer y en qué orden. Por ahora vamos a poner una, ¿vale? El tipo de gráfica que vamos a poner va a ser un gráfico circular. Vale, nos interesa ver cuántas inscripciones hay en función del género, ¿vale? Entonces, dimensión 1 sería el género. Y la serie de datos, lo que vamos a contar, será la cantidad de inscripciones. Aquí, en el título que va a aparecer en la gráfica será cantidad de inscripciones por género. Vale. Nos aparece nuestra gráfica en la que nos está contando que hay 146 inscripciones de personas con género femenino, 148 inscripciones de personas con género masculino y 67 inscripciones de personas que no tienen el género informado, ¿vale? No nos está contando las personas, nos está contando las inscripciones. Podemos añadirle, si quisiéramos, por ejemplo, la leyenda. Y le podemos dar la opción también de que nos muestre la gráfica en 3D. Vale, nos ha añadido aquí la leyenda y ahora se muestra la gráfica en 3D. Si filtro, por ejemplo, como el filtro que le queríamos poner de que nos filtre este año, ¿dónde estás? Este año, ¿vale? Filtra el gráfico, o sea, filtra el informe y el gráfico representa los datos de este informe también, entonces también está filtrado en el gráfico. Vale. Esto en cuanto a la parte de gráficos, ¿vale? Si aquí le podríamos poner 1×2 y entonces nos van a aparecer un gráfico al lado del otro, 1×3 que nos van a aparecer 3 gráficos en fila, bueno, distintas apariencias en las que se nos muestran los gráficos a medida que vayamos añadiendo más, si es que queremos añadir más. Por último, en la pestaña de exportar podemos elegir cómo queremos exportar estos datos. Tenemos 3 opciones. Exportar a CSV, que nos descargará un CSV con los datos del listado que estamos viendo. Exportar a listas de público objetivo, que es lo que os comentaba antes, que nos permite mantener actualizadas las listas de público objetivo, o instantáneas, que son como fotos que le hacemos al informe. Vamos a seleccionar las 3. ¿Vale? En el caso de las listas de público objetivo, tened en cuenta que no va a ser siempre posible hacer esta exportación. Para poder hacer esta exportación necesitamos que nuestro informe tenga como módulo base personas, interesados, organizaciones o usuarios, lo que son módulos que podemos añadir a una lista de público objetivo. Sí, perdona, Elena, por gestionar expectativas. Lo de las fotos, ¿no? Lo de las instantáneas, está maravilloso que esté, os lo tenemos que explicar, pero no deja de ser un uso muy puntual y muy concreto. Me explico. Al final, lo de hacer una foto en un punto siempre es mucho más interesante que esas fotos las podáis hacer de manera dinámica en base a fechas. Me explico. Al final tú podrías hacer una instantánea de cuántos socios tengo hoy, de cuántas personas socias tengo hoy. Tiene mucho más sentido tener un informe, como explicaba Elena, con filtros y decir fecha de alta, fecha de baja y juguetear un poco con esas historias. Bueno, en todo caso, sumándole esto, concatenándolo con lo que decía Elena al principio, que de manera amable, como ella ha dicho, no es el fuerte de CARReports, la parte de los gráficos.
no es un uso extremadamente habitual hacer fotos instantáneas, pero sí podría ser, insisto, yo llego al cierre del año, hago un informe de cierre de no sé qué tipo ¿no? de servicio, participantes en un servicio, pues hago la foto y la guardo allí. La recuperación de eso es recuperar la foto, lo que recuperarías es exactamente cómo estaba el informe en aquel momento, pero bueno, nada, simplemente era poner este pequeño matiz por gestionar expectativas. Siempre que sea posible hacerlo de forma dinámica en base a listados y filtros, será muchísimo más cómodo porque tendrás la foto completa. Como no siempre es posible, está este elemento de las instantáneas. Ya está, era solo por poner esa acotación que a veces genera unas expectativas de, uy, ¿y con esto voy a tener un histórico de evolución? No, no vas a tener un histórico de evolución. El día que quieras histórico de evolución, agrupa por año o agrupa por mes, ya lo hablaríamos también en una formación más avanzada, cómo crear campos más de agregación, pero nada, era por esto, para que tuvierais esa referencia. Vale. Genial. Bueno, ya por ir acabando para que dé tiempo a ver alguna pregunta, si es que las ha habido, que espero que sí. Podemos exportar a CSV o a las listas de público objetivo. Exportando a CSV, como os decía, se descarga un fichero de tipo CSV, que sabéis que podemos fácilmente convertirlo en un fichero de Excel, ¿vale? El archivo tiene este aspecto, una primera línea con los nombres de las columnas y en el resto de líneas las columnas separadas por punto y coma de los registros que nos aparecen, ¿vale? Como le hemos aplicado un filtro, el CSV que nos descarga aplicando este filtro. Y la exportación de lista de público objetivo lo que nos permite son varias cosas. Nos permite actualizar las listas de forma acumulativa o de forma sustitutiva. Viene bastante explicado. Acumulativa nos suma estos registros a la lista de público objetivo que elijamos. Sustitutivo se carga todos los registros que haya en esa lista de público objetivo y añade estos, los sustituye. En cualquier lugar siempre vamos a poder crear una lista de público objetivo en el momento de hacer la exportación. Vale, y esto es como